Estamos de nuevo con ustedes, como les hemos prometido, para poder continuar con esta serie del Evangelio y que le hemos hecho un apartadito que quiere decir acerca de la gracia escandalosa, que también tiene algunos visos, algunas facetas, y se lo estamos tratando de dar a ustedes por partes, así es que hoy nos toca un punto muy importante. Antes de continuar, amigo, bienvenido, qué bueno que seguimos adelante con nuestros programas, pero hay otra cosa que también queremos decirles. Estos programas, sobre todo a través de YouTube, y cuando también están ustedes que nos ven por Facebook, les vamos a agradecer mucho que si participan, que nos hagan, que se suscriban a los programas, se suscriban a nuestros programas para que el motor de YouTube detecta eso y entonces les envía avisos para que ustedes los vean, o también eso sirve para que pueda llegar a mayor cantidad de gente. También si ustedes dan like, por favor, pongan su like, porque eso le da al motor del YouTube un dato muy importante, que ese programa está siendo visto, que tiene cierta aceptación, y entonces lo propone automáticamente a mayor público. Así es que síganos patrocinando con eso. Les pedimos esa ayuda. Bien, pues vamos a retomar, Domingo, en un tema que a mí se me hace apasionante, ¿verdad? Que es, claro, tiene que ver con el Evangelio, pero en algo que tú propusiste, ¿qué significa usar la ley indebidamente? ¿Qué significa ese concepto? Bueno, primero vamos a ver lo que Pablo le escribe a Timoteo en su primera epístola, a su discípulo, porque hay una cantidad de interpretaciones en ese tiempo de la ley, cómo la usaban, cómo la enseñaban. Todavía había una mezcla ahí dentro del propio cristianismo, del antiguo pacto con nuevo. Y Pablo hace una exposición muy bonita, y esta versión, como que esta Biblia que tengo en la versión, lo dice muy clarito, y dice así lo siguiente, hablándole a Timoteo: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Verdadero, fíjate, está hablando de la gracia. Como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ahora dice que no presten atención a fábulas, genealogías interminables y que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, levantándose algunos, se apartaron de vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjate, y decía que eran doctores de la ley. Pero sabemos, aquí viene, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí viene la cosa ahora. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Seguro. Ahí está la diferencia. No es puesta para el justo, o sea, una persona... O sea, la aplicación no tiene que ver en la justificación. El justo no se justifica con la ley. O sea, en cambio el injusto va a trabajar la ley por ser injusto, por ser malo. La ley va a estar sobre él. Pero sobre el justo, lógicamente la ley no opera. Pero eso no quiere decir que se use genuinamente. O sea, en primer lugar yo pienso que la use genuinamente, en primer lugar va a obedecer los términos de Dios. Pero no se va a justificar por la ley para decir que Dios es justicia de Dios, ¿verdad? Sino, ¿qué justifica el hombre? ¿La justicia propia o la justicia de Dios? La de Dios. Y es lo que ha querido Dios ser, ¿verdad? O sea, Dios quiere que nosotros vivamos por su justicia. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que comentábamos el domingo acerca de Mateo 6:33? Mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia,
y entonces todo te vendrá añadido. Jeremías no lo dice, y en el antiguo pacto, Jehová, justicia nuestra. Exactamente. Ya se lo estaba diciendo. Ya lo estaba diciendo. Casi 600 años antes. Y de ahí para allá tuvo que salir huyendo. Sí. Para Egipto. Y el resto del pueblo para Babilonia. Y los masacraron, por cierto. ¿No? No, Y masacraron a los que qué fueron de triste, Egipto. compadre. Qué tristeza, porque no aceptaron al Dios Redentor. Al Dios que justifica, pues, ¿no? Yo soy el que justifico, les decía. En Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, con Daniel, ¿verdad? Y no aceptaron eso. Fíjate que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. ¿Y qué cosa es? Más la dádiva de Dios. Es. ¿Ande? ¿Qué cosa es la dádiva de Dios? Pues su gracia. Su gracia. Entonces, si Dios nos ha imputado la gracia, y lo sabemos porque lo hemos estudiado, entonces tú vives en paz con Dios, en paz con tu prójimo. Sí. Y dice Jesús, mandamiento nuevo doy, que os améis Exactamente. los unos a los otros. Entonces te está diciendo que ahora es, como dice aquí Pablo en Timoteo, sobre el amor, que ahí lo fundamos en el amor. Sí. Porque cuando estás con la carne, entonces estás acusando con este dedo, pero este te sigue acusando a ti. Ajá. No Hay te puedes tres que salir. te acusan a ti. Entonces, la situación está en saber que Jesús, para poder nosotros ser salvos, Él tuvo que morir. Exactamente. Porque al morir Él, dice Pablo, nosotros morimos. Eso lo hizo justicia de Dios. ¿Verdad? Al ponerlo en la cruz, dice, ¿verdad? Segunda de Corintios. Eso es como decir, 5. pagó un precio. Y hemos sido comprados por precio. Se estableció justicia, ¿verdad? Ahí se estableció la justicia. ¿Y para qué? Para que nosotros tuviéramos justicia. No había dicho Isaías que Dios cargó en Él Cargó en él. el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué buscamos? La Y que justicia fue nuestra. herido. Muy bien. Si buscamos la justicia nuestra, cumplir con la ley, que eso fue lo que tuvieron problemas. Tanto el pueblo de Israel, el pueblo judío, y todavía siguen teniendo problemas algunos cristianos. Es que creen que el cumplimiento de la ley es el que justifica, y no el que justifique es él. Ahora, no quiere decir que usemos la ley ilegítimamente, también en el sentido de que nos vamos a convertir en unos pecadores irredentos, sino que no usemos la ley para justificarnos, porque el que justifica es él, y ya nos justificó. Ahora, Domingo, qué buena pregunta saldría de ahí, ¿no crees? A ver, tú dime, ¿ya te justificó o te va a justificar? ¿No crees que entonces si tú buscas justificarte, entonces vas a buscar medios para hacerlo? En cambio, si tú piensas que Él ya te justificó, Él ya es tu Redentor, como se lo dijo en Isaías, ¿verdad? Podemos verlo ahí en el 1.10 en adelante, podemos ver no se diga en el 43, entonces Él ya te justificó, ya pagó, dice, yo ya borré tus rebeliones, ya no me acuerdo más de ellos. Entonces ya no tienes por qué buscar la justificación en otro, sino Él te justificó. Entonces ahora podrás actuar de acuerdo a los cánones que Dios te dice en la carne, ¿verdad? Por eso es que la religión ha echado a perder todo el molde de la vida espiritual de la iglesia. Perfecto. Porque busca darte que aprendas a justificarte. Exactamente. Muy No se bueno. enseña, porque dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso nosotros estamos empeñados en esta reforma del siglo XXI, porque tenemos que concientizar al oyente a ver que Jesús es nuestra justicia, que Jesús fue el pecado, pagó el precio, que Jesús nos envió, porque el Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo, para que no quedáramos huérfanos, el Paracleto, el abogado, el defensor. Entonces, si la obra completa es de Dios, lo único que tenemos que hacer es, cuando llegue el momento ese, Señor, ya tú me perdonaste. Ya me perdonaste. Entonces ya no buscas justificarte, ya estás justificado. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Vivir bajo los preceptos de Dios, que teniendo eso produce el amor verdadero en el corazón, que es el que no tenemos. Ahí es donde entra el amor ágape a nosotros. El amor ágape es lo importante, el amor ágape es el que nos da Dios, y al tener ese de Dios que viene por lo que Él te dio, entonces lo vamos a reflejar. Romanos 5:6 dice que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Sí. Y ahí que el nuevo pacto trae lo que no tenía el antiguo. Porque dice en el antiguo que el Espíritu Santo se les volvió enemigo. Sí. Pero en el nuevo Jesús envía el Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué dice el 2 de Corintios capítulo 5, de 14 en adelante? Que dice, el amor de Cristo es el que nos obliga. Nosotros no lo obligamos con nuestro amor. Él es el amor de Él. Es el que Eso lo está hace. lindo, brother. ¿Verdad? El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja.
Ese es el que nos empuja. Entonces eso nos empuja a tener amor, pero no el cumplimiento de la ley. No porque no cumplas con los preceptos de Dios, no porque te vuelvas un delincuente, no, porque no te justifica, porque el que te justificó fue Dios. Por eso, Dios redentor. por eso es que Pablo dice, cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice que la ley es el ayo, el maestro que nos llevó a Cristo. Sí. Porque si no hubiera habido ley, ¿cómo se sabía que había pecado? Sí. Entonces, como pero había que para poderse amparar con Dios y su justicia. Y en el antiguo pacto todavía Dios se lo estaba enseñando, matando ovejitas, cabritos, animales limpios, el sacrificio, como diciendo, mire el corderito, mire el corderito, mire el corderito, como que cuando llegara el Cordero de Dios, como dijo Juan, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo entendieran y no, lo rechazaron. No, ¿por qué? Porque quisieron seguirse justificando por la ley. Fíjate lo que dice. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Luego dice, entonces les pregunta, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y ahí viene lo fuerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Claro. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Por lo tanto, queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que tu trabajo por el Señor no es en vano. Creo que es lo que tú quieres platicar el próximo capítulo, ¿verdad? Sí, no, está tremendo. Vamos a entrar ahí, que si tenemos ese amor de Dios, el pastor me propuso que hiciéramos un apartado para hablar qué es trabajar en el Señor y que esa obra del Señor no es en vano. No es en vano, porque eso Pablo lo dice con claridad, porque Pablo vino predicando el Evangelio a los Gálatas y los trajo de la carne pagana al Espíritu. Y llegó Pedrito de allá de Jerusalén y empezó a decir, no, tiene que circuncidarse, tiene que hacer esto y aquello. Y llegó Pablo ahí frente a él, así, sequitita de la nariz, oye, tú, ¿cómo quieres pervertir el Evangelio? Así es. Oye, y todavía hoy, 2000 años después, es triste ver cuando uno estudia el Evangelio que Pablo recibió de Dios y ve el Evangelio que se está predicando, no es el mismo. No, claro que no, porque el Evangelio es quien te justifica. No, pero el Evangelio es no quien te justifica en el futuro, el Evangelio es quien te justificó en el pasado. El Evangelio te habla del pasado, no te habla del futuro. Así es. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Desde que se anuncia como Dios Redentor, entonces Él ya te ofreció la redención. Entonces eso necesitamos comprenderlo para saber que al momento de que Dios, sabemos que es un Dios que justifica, que perdona, nos ubicamos entonces que el espiritual viene de Él, pero tenemos que déjenos tomar en cuenta que para los efectos de la carne, Él nos va a decir qué tenemos que hacer y cumplirlo. Es correcto. Bueno, pero precisamente lo que hemos tenido de parte del Señor, dirigido por el Espíritu Santo y con el apóstol Pablo, como él lo dice, ¿no? El Evangelio me lo reveló a mí, no ningún hombre, sino Jesucristo. Y si alguien predica un Evangelio diferente, sea anatema. Y lo dice 2 veces. Y de eso vamos a hablar la próxima vez. Así es que la gracia escandalosa es que Dios ya nos justificó. Que el Evangelio nos habla de un Dios que en el pasado nos dijo que ya era redentor, para que en el presente derramáramos, nos contagiáramos con ese amor, que nos obligue el amor de Él, para poder hacer la verdadera obra de Dios que tenemos que hacer en este mundo, que tiene muchos problemas, y que nos ha puesto a todos nosotros para llevar el testimonio de Dios. Fíjate que hay países que son cristianos y están en guerra, porque otro país los está atacando, pero todos tienen armas y son cristianos. ¿Tú crees que hay paz? Pues no se justifican en las armas, se justifican en su poder, pero no en el poder de Dios. Y los países que tienen dictaduras, que gobiernan y son el único, la única guía que hay moral y educativa y todo, ahí tienen a los pueblos que están sufriendo ese tipo de situaciones,
también que no saben si ir para la derecha o para la izquierda. Seguro. Pero lo bueno que hay radio, hay televisión, hay internet, Para poder llegar. y la voz se va al mundo entero. Por eso les vamos a hablar de eso, de que el trabajo del Señor entonces, con más razón por lo que oyeron del pastor, no es en vano. Así que sigan con nosotros. Recuerden, este es un programa hecho especialmente para ustedes. Domingo, ¿nos quieres despedir? Sí, bueno, mis estados hermanos, amigos, yo os invito a que se unan con nosotros en una plegaria a Dios. Eterno Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que regresa a ti no vacía, sino con el propósito por la cual fue enviada. Señor, que esta palabra que ha sido lanzada y que ahora va a recorrer muchos lugares, llegue al lugar donde más lo necesitan las almas. Amén. Que hoy sufren agobio, que no tienen seguridad, certeza, que no tienen confianza, que están bajo un yugo religioso. Ayúdanos, Señor, con esta palabra que fue lanzada, a que cumpla el propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga ricamente. Amén.